¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hoy vamos a explorar una de las historias más profundas y desafiantes de la Biblia en la historia de Job, un hombre que lo tenía todo y de un día para otro lo perdió todo. Su vida nos enseña una lección poderosa sobre la fe, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Quédate conmigo para descubrir cómo, en medio del dolor más profundo, podemos encontrar una esperanza que lo transforma todo. Imagina a un hombre llamado Job. La Biblia lo describe como justo, íntegro y apartado del mal. Tenía una familia hermosa, una riqueza incalculable y sobre todo una relación profunda con Dios. Era el ejemplo perfecto de una vida bendecida. Pero en el ámbito espiritual se estaba gestando un desafío. Satanás se presentó ante Dios y acusó a Job, diciendo que su fe era interesada. Argumentó que Job solo amaba a Dios por todas las bendiciones que recibía. Quítale todo lo que tiene, dijo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Confiando en la integridad de su siervo, Dios permitió que la fe de Job fuera probada, y así comenzó la tormenta. En un solo día, mensajeros llegaron uno tras otro con noticias devastadoras. Job perdió todos sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y camellos. Pero la peor noticia fue la última. Todos sus hijos e hijas murieron cuando una casa se derrumbó sobre ellos. Imagina el shock, el dolor indescriptible de perderlo todo, incluyendo a tus seres más queridos, en cuestión de horas. La mayoría de nosotros nos quebraríamos, pero la reacción de Job fue asombrosa. Se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra adoró, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. A pesar de todo, Job no pecó, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. Satanás volvió a presentarse ante Dios y dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así que Dios permitió que la prueba se intensificara. Una enfermedad terrible atacó a Job. Llagas dolorosas cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Su sufrimiento era tan extremo que se sentaba en medio de cenizas y se rascaba con un trozo de teja. El dolor físico se sumó a su inmenso dolor emocional. En este punto, hasta su propia esposa, viendo su miseria, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era una tentación nacida de la desesperación. Pero Job, con una firmeza increíble, le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Una vez más, en medio de un sufrimiento que pocos podríamos imaginar, Job no pecó con sus labios. Se mantuvo firme, aferrándose a su fe cuando ya no le quedaba absolutamente nada más. Entonces llegaron sus tres amigos Elifaz, Bildad y Zofar al principio. Su gesto fue de compasión. Se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Sin embargo, cuando finalmente hablaron, sus palabras no fueron de consuelo, sino de juicio. Basados en una teología simple y errónea, asumieron que el sufrimiento de Job debía ser el resultado de algún pecado oculto. Le decían: piensa ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿O en dónde han sido destruidos los rectos? Trataron de forzar a Job a confesar una falta que no había cometido, añadiendo una carga de culpa a su ya insoportable dolor. Job, en su angustia, responde a sus amigos. No maldice a Dios, pero sí maldice el día en que nació. Expresa su confusión, su dolor, su desesperación. Clama por entender por qué le está pasando todo esto. Sus palabras nos muestran algo muy importante. Tener fe no significa no sentir dolor o no tener preguntas. La fe no elimina el sufrimiento. Job es honesto con sus emociones, desahoga su alma ante Dios, preguntando por qué él parece estar en silencio, por qué se ha convertido en su blanco. Él anhela una audiencia con Dios, un mediador que pueda poner su mano sobre ambos. Su clamor es el de un corazón roto que, a pesar de todo, sigue buscando a su Creador. Esta parte de la historia nos enseña que está bien luchar y hacer preguntas difíciles en medio de nuestras pruebas. El debate entre Job y sus amigos expone una verdad crucial. No todo sufrimiento es consecuencia directa de un pecado personal. Vivimos en un mundo caído, y a veces las pruebas tienen un propósito mucho más grande que no podemos ver. Job, sin saberlo, estaba en medio de una batalla cósmica que demostraría la autenticidad de la fe humana, incluso en la ausencia total de bendiciones. Mientras sus amigos insistían en su simple fórmula de causa y efecto, Job se aferraba a su integridad, sabiendo en su corazón que no había hecho nada para merecer tal castigo. Él llega a decir: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué declaración de fe en medio de la ceniza. Después de largos capítulos de debate y lamento,
cuando parece que el silencio de Dios será eterno, algo extraordinario sucede. Dios finalmente responde, pero no lo hace de la manera que Job o sus amigos esperaban. No le da a Job una lista de razones para su sufrimiento. En cambio, habla desde un torbellino, con una autoridad y majestad que pone todo en perspectiva. Dios no se defiende, sino que interroga a Job. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Le habla de la creación de los océanos, del amanecer, de las estrellas, de los animales salvajes. A través de estas preguntas, Dios no está humillando a Job, le está mostrando su propia grandeza y la pequeñez de la comprensión humana. Le está recordando que Él está en control de un universo vasto y complejo, con propósitos que van mucho más allá de lo que nuestra mente finita puede comprender. Job esperaba respuestas, pero en lugar de eso, recibió una revelación de quién es Dios, y eso fue suficiente. Ante la majestuosidad de su Creador, Job se da cuenta de su lugar. Responde con humildad: He aquí, que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepiente de un pecado que causó su sufrimiento, sino de su propia arrogancia al cuestionar al Dios soberano. Se rinde y confía, incluso sin entenderlo todo. Una vez que Job se humilla ante Dios, el Señor se dirige a los tres amigos, y los reprende duramente. Les dice: a mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Su teología simplista y acusadora había deshonrado a Dios entonces. Dios les da una instrucción sorprendente: deben tomar sacrificios e ir a Job, y pedirle a Job que ore por ellos. Imagínate la escena. Los hombres que lo habían juzgado y acusado ahora necesitaban su intercesión para ser perdonados por Dios, y Job, en un acto de gracia y perdón extraordinario, ora por sus amigos. No guarda rencor, no les dice se los dije. Su corazón, purificado por el fuego de la prueba, demuestra un perdón que solo puede venir de Dios. Y aquí viene el clímax de la restauración. La Biblia dice que quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró la vida de Job, sino que le dio el doble de lo que había perdido, el doble de ovejas, camellos, bueyes y asnos, y además le dio otros 7 hijos y 3 hijas, y se dice que sus hijas eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. La restauración de Job no fue solo material, fue completa. Demuestra que Dios es un Dios de redención y que al final su bondad y su fidelidad siempre prevalecen. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Job? Nos enseña que la fe verdadera no se basa en nuestras circunstancias, sino en el carácter de Dios. Nos muestra que el sufrimiento no es siempre un castigo, sino que puede ser un crisol que purifica y fortalece nuestra fe. Aprendemos que está bien tener preguntas y ser honestos con nuestro dolor, siempre y cuando lo llevemos a Dios, y lo más importante, nos revela un Dios soberano, poderoso, y en última instancia, que tiene el control incluso cuando no entendemos nada. La fe probada es la fe más fuerte. Si hoy estás pasando por tu propia tormenta, recuerda a Job, aférrate a Dios, confía en su soberanía y espera en su restauración, porque el mismo Dios que estuvo con Job en medio de la ceniza, está contigo hoy. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Si este mensaje te ha tocado, por favor dale like, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para más contenido como este. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.